Cuando encuentren Isaías capítulo 1, me dejan saber con un amén. Ok, qué bien, ya lo encontraron todos. Y luego les voy a pedir que por favor inclinen su rostro y oren conmigo. Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por este tiempo tan hermoso de adoración y alabanza que hemos tenido. Gracias, oh Dios, por los dones que das a tus hijos y tus hijas. Gracias, Señor, por aquellos que responden al llamado en obediencia, con temor y temblor, pero al mismo tiempo confiados en que si tú los estás llamando a servir, en la capacidad que los estás llamando a servir, tú vas también a dar lo que necesitan, Señor, para poder hacerlo. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre Santo. Y al estudiar tu palabra hoy, recuérdanos el gran amor y gracia que tienes siempre para con aquellos que somos contados entre los que somos tus hijos, los que somos llamados a ser parte de tu pueblo, no necesariamente del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también. Así es que bendecimos tu nombre y te damos toda la honra y toda la gloria. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: muy bien, pues estamos comenzando apenas nuestro estudio en el libro de Isaías. Estamos todavía en el capítulo 1. Con el favor de Dios lo vamos a terminar hoy. Y hemos estado viendo cosas muy específicas que Dios les está comunicando a su pueblo, específicamente al pueblo de Judá, que era el reino del sur, y más específicamente todavía la ciudad de Jerusalén. Aunque estos mensajes que el Señor está dando aquí son para el Israel antiguo, el Israel del Antiguo Testamento, de todas maneras algunas de las cosas que podemos ver, principios que podemos ver ahí, y cosas que Dios hace, podemos fácilmente transferirlos al Nuevo Testamento sin necesariamente adoptar cosas que no son para nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con que las cosas que transferimos al pueblo neotestamentario de Dios sean las que responde y no cosas que no le corresponden. Entonces hemos estado viendo en los últimos 2 estudios cosas que de hecho podemos aplicar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y entonces al poder aplicarlos en los dos, tenemos algo que aprender nosotros como la iglesia. En los versículos 1 al 9 del capítulo 1 de Isaías, vimos la acusación de Dios hacia una nación pecadora. Y al hablar de la nación, obviamente estamos hablando de Judá y estamos hablando en particular de Jerusalén. Si leen ahí conmigo en el capítulo 1, los versículos 4 al 6, noten cómo los llama. Hay gente pecadora, pueblo bajo el peso de la maldad. Hay simiente de malvados, hijos corrompidos que han abandonado al Señor. Han provocado la ira del Santo de Israel, le han dado la espalda. ¿Por qué quieren ustedes ser castigados todavía? ¿Van a seguir siendo rebeldes? Tienen toda la cabeza enferma y todo el corazón adolorido. De la punta del pie hasta la cabeza no tienen nada sano. Todos son heridas, hinchazones y llagas abiertas que nadie ha curado, ni vendado, ni limpiado con ungüento. Entonces, esto es lo que estaba viendo el Señor, esto es lo que estaba viendo Dios en su pueblo, en Judá y en particular en la ciudad de Jerusalén. Y yo creo que esto lo podemos también nosotros aplicar en el Nuevo Testamento, porque la palabra de Dios nos dice por medio de Pablo en Romanos que no hay justo ni aun uno, que todos nos hemos apartado del Señor, todos como ovejas nos hemos descarriado, todos hemos pecado, por lo tanto estamos destituidos del reino de Dios. Entonces podemos ver los paralelos ahí. En los versículos 10 al 20 vemos a Dios haciendo una invitación a esta nación pecadora a que se volvieran a Él. A pesar de cómo los describe en los primeros versículos, en los versículos 10 al 20 vemos a Dios haciendo una invitación a esta nación pecadora que se vuelvan a Él. Noten Isaías 1, 18 al 20, les dice esto. El Señor dice: vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Y luego les dice esto en el versículo 19. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. Aquí podemos ver también cosas que son exclusivas del Antiguo Testamento y podemos ver cosas que podemos transferir al Nuevo Testamento. Por ejemplo, vengan ahora y pongamos las cosas en claro, es tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento, ¿sí? El Señor llama al pecador al arrepentimiento. El Señor quiere que el pecador se arrepienta y se vuelva a Él. No quiere tener que castigar, no quiere tener que
condenarlo a una eternidad en el infierno. Entonces, así como le hace el llamado a ellos, hace el llamado al pecador moderno, por así decirlo, para ponerse a cuentas con él, para que sus pecados sean blancos, sean hechos blancos como la nieve, para que sean hechos blancos como la lana. Ahora, en el versículo 19 es algo específicamente para Israel, porque les dice, si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Y ahí está hablando de la tierra de Israel, está hablando de la nación, de la situación geográfica, el sitio geográfico de Israel. Lo podemos transferir al Nuevo Testamento únicamente si pensamos en la tierra como el cielo. Únicamente si pensamos en la tierra como la tierra que va a existir después de que el Señor Jesucristo vuelva y tome posesión de la tierra y empiece a reinar aquí en la tierra. Pero no antes, ¿sí? Antes podemos pensar que las cosas cuando seguimos a Jesús nos van a ir mejor de lo que nos han ido sin Él. Pero a menudo tenemos pruebas también y pasan cosas en nuestra vida que nos hacen a veces hasta pensar si el Señor en realidad estará con nosotros o no, al menos que yo sea el único que piense esas cosas. Y luego les dice, pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Les está advirtiendo que si no se vuelven a Él, entonces va a dejar que pase lo que leímos en el último capítulo de Segunda de Reyes. ¿Qué pasó? Que el rey de Babilonia vino, sitió la ciudad, ¿sí? Los tomó presos y se los llevó cautivos a Babilonia. Lo que nos dice que no obedecieron, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lo transferimos al Nuevo Testamento? Bueno, si queremos y vamos al Señor arrepentidos, le pedimos perdón, podemos entonces estar seguros de que un día vamos a estar con Él en el cielo, ¿sí? Pero si no queremos, si decidimos mantenernos en nuestros pecados y no hacer caso a lo que Él nos está diciendo que debemos hacer, entonces va a llegar el día en el que como a ellos los tuvo que castigar, y al pecador no arrepentido también lo va a tener que castigar. Y sí, dice el final del versículo 20, la boca del Señor lo ha dicho, y si la boca del Señor lo ha dicho, entonces va a suceder, ¿sí? Y eso es lo que vemos que Dios aún está haciendo hoy, buscando convencer a la humanidad, primero de que es pecadora por naturaleza, y de que porque es pecadora por naturaleza necesita de un redentor, necesita de alguien que lo compre, que lo saque del pecado, necesita a alguien que lo salve de su pecado. Ninguno de nosotros, ningún ser humano se puede salvar a sí mismo de las consecuencias de su pecado, no es posible. Se necesita un Salvador, y ese Salvador es ¿quién? Jesucristo, porque Él vino a buscar y salvar ¿a qué? Lo que se había perdido, entre los cuales nos encontrábamos nosotros antes de venir al Señor, y entre cuales se encuentran todos aquellos que todavía no han confesado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Se necesita a alguien que los salve del pecado, que nos salvara del pecado, y esa es una de las razones por las que Él ha enviado a su Espíritu Santo a la tierra. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesucristo estaba preparándose para morir en la cruz y después resucitar y ascender al cielo, el Señor les dijo a sus discípulos que les iba a mandar al Espíritu Santo, y les dijo para qué lo iba a mandar. En Juan capítulo 16, comenzando con el versículo 7, Juan 16, versículo 7, noten lo que dice ahí, creo que lo van a poner. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. El Consolador es el Espíritu Santo. Pero si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, noten, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán ya más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces el Espíritu de Dios está aquí en la tierra convenciendo al hombre de pecado. Y el pecado más grande que se puede cometer, ¿sí?, es no creer en el Señor Jesucristo. Es no poner la fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? El creer que de alguna manera y de alguna otra manera y de alguna otra forma se puede alcanzar la salvación cuando no hay otro camino más que Jesús. ¿Sí? Ahora, hay un pecado, este es el peor de los pecados, pero hay un pecado que es imperdonable. El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Es la blasfemia. Y si es imperdonable, quiere decir que ese pecado no tiene solución. Ese pecado no tiene perdón. ¿Sí?
Ahora, déjenme decirles algo aquí entre paréntesis. Si ustedes están ahorita preocupándose por si acaso cometieron el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, el hecho de que se estén preocupando les dice que todavía no lo han cometido. ¿Ok? La persona que se preocupa por si acaso cometió el pecado imperdonable, no lo ha cometido porque el Espíritu Santo es el que está dándole, es el que lo está haciendo pensar, que recapacite, que piense. Si se comete el pecado imperdonable, el Espíritu Santo deja a la persona y la persona ya no siente absolutamente nada. Puede estar en el mismo pecado y ya no siente absolutamente nada. Entonces el Señor todavía está haciendo esto, de pecado por cuanto no creen en Él, de justicia porque el Señor fue al Padre, ¿sí? Y aunque ahorita no lo vemos, va a llegar el día en que va a volver, pero va a volver como el Rey justo. Va a volver a juzgar a vivos y muertos. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué quiere decir? Que Satanás ya fue juzgado. Satanás ya fue derrotado. Satanás ya no tiene vela en el entierro, por así decirlo. Si nosotros no le damos cabida, porque la Biblia constantemente nos llama la atención a no darle cabida al diablo, a huir de él, a resistirlo, ¿sí? Entonces, el Señor por medio del Espíritu Santo hace una invitación a cada ser humano a volverse a Él para salvación. Le da la oportunidad de ser perdonado, redimido y rescatado. No importa qué tan grave sea el pecado que se ha cometido. No importa qué tantas veces se ha cometido ese pecado. No importa. ¿Sí? El Señor todavía está dando la oportunidad a todo ser humano, ¿sí? Que todavía esté vivo, a volverse a Él para salvación, para ser perdonado, para ser redimido, para ser rescatado. Sí, por eso el escritor a los Hebreos nos dice, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Entonces, si escuchamos la voz de Dios que nos está llamando al arrepentimiento, no debemos endurecer nuestro corazón, no debemos decir, no, pues yo ya hice la oración, o no, eso no es pecado tan grande, o lo que sea. Si el Señor nos está redarguyendo de algo, si el Espíritu Santo nos está recordando de algo, entonces no endurezcamos nuestro corazón y respondamos positivamente al llamado del Espíritu. Amén. Ahora, en los siguientes versículos, Dios anuncia que sus intenciones para con el pueblo de Israel es purificarlo. Que Dios nos anuncia en los próximos versículos que vamos a leer aquí, que su intención para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, para Jerusalén en particular, es purificarlo. Y Él hace este anuncio en dos partes, ¿sí? En dos partes. La primera es el juicio. La primera es el juicio. Él les va a decir a su pueblo que Él los va finalmente a purificar, Él los va a hacer nuevos, los va a limpiar, sí. Pero primero tienen que pasar por el juicio. Primero van a pasar por el juicio. Noten lo que les dice ahí en el versículo 21. Y algo que necesito decir también aquí, que en los versículos que siguen, Isaías usa mucha alegoría, mucho lenguaje figurativo, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo es que usa ese lenguaje. Pero noten lo que les dice en el versículo 21. ¡Ay, ciudad infiel! Hablando de Jerusalén. ¿Cómo te has prostituido? Antes residía en ti la justicia y el derecho y ahora el asesinato. Noten lo primero que les dice, palabras bastante duras, ¿no creen ustedes? ¡Ay de ti, ciudad fiel! No está diciendo que en ese momento es fiel, está hablando de que en otro tiempo fue fiel. Y les dice, ¿cómo te has prostituido? Antes residía en ti la justicia y el derecho y ahora el asesinato. Ahora, ¿en qué pensamos cuando leemos la palabra prostituido? No digan. Nada más piensen en qué pensamos cuando leemos la palabra prostituido. Alguien que se vende a sí misma o sí mismo al mejor postor, al que le promete más, del que espera recibir más. Alguien que anda vamos a decir, por no ser tan gráficos, de un lado para otro. ¿Sí? Ustedes se pueden imaginar de lo que estoy hablando, ¿sí? Y puede ser hombre o mujer, ¿ok? Nada más porque está hablando de prostitución, no quiere decir que es nada más mujeres. Desde tiempos antiguos ha habido prostitutas y prostitutos, muchos de ellos que servían en los templos de los dioses paganos, en sus ritos sexuales que tenían a través de toda la historia. Entonces eran tanto uno como otros. Los israelitas habían dejado al Dios vivo por seguir a otros dioses.
Y básicamente lo que les está diciendo aquí es, se han vendido y entregado a todo tipo de dioses que prometen mucho, pero no pueden dar nada. Eso es lo que los está acusando Dios. De andar de este Dios a aquel Dios, de adorar aquí de esta manera y adorar acá. ¿Por qué? Porque no les ha gustado cómo ha estado obrando Dios en sus vidas, no les ha gustado que Dios no les ha dado todo lo que quieren, cuando lo quieren, como lo quieren. Y entonces tienen la tendencia o han tenido la tendencia a ir a buscar que otros dioses les den lo que quieren. ¿Sí? Así es la gente inconforme, ¿no es cierto? Si no reciben de uno lo que quieren, entonces van y lo buscan en otro lado, van y lo buscan en otro lugar. Sí, van y lo buscan en otra actividad o lo que sea. O sea, hay quienes buscan a Dios, desafortunadamente, por lo que Dios, por lo que creen que Dios les puede dar. Y cuando Dios no les da lo que quieren, porque Él sabe mejor que ellos, que nosotros, si lo que estamos queriendo, pidiendo, conviene o no, optan por dejarlo y seguir a otros dioses o buscar otros métodos para lograr lo que quieren. ¿Se han dado cuenta de eso? Hay gente que busca a Dios nada más para ver qué le puede sacar, qué le puede dar, a ver si le va a dar todo lo que supuestamente se les ha prometido que Dios les va a dar. Y cuando se acercan a Dios y Dios no les cumple todos sus deseos, Dios no les da todo lo que quieren que les dé, cuándo se los dé, cómo se los den, entonces empiezan a buscar otros métodos, empiezan a buscar otros medios. Esta religión no me gusta porque es muy estricta. Esta religión no me gusta porque aquí como que están medio, se les bota la chaveta, ¿verdad? Hablan en lenguas y profecías y hacen esto. Esta no me gusta porque están bien aburridos, parece que no. Y andan de aquí para allá, para acá, para allá y buscando en algún lugar en donde se sientan cómodos, en donde prediquen lo que les gusta oír, en donde nunca nadie les llame la atención, en donde nunca se hable de las cosas difíciles de la Biblia, nada más aquellas cosas que nos dicen, yo estoy bien, tú estás bien, todos estamos bien, vamos a disfrutar la vida y a ver qué sucede después. ¿Sí? Es impresionante que Dios iguale el seguir a dioses falsos con la prostitución. Para que Dios haga esa comparación, quiere decir que toma el ir tras otros dioses, o tras el mundo, o tras los métodos del mundo, o la idolatría muy en serio, ¿no creen ustedes? Para que la describa de esa manera, quiere decir que Dios lo toma muy en serio. Dios lo toma muy en serio. Sí, lo estudiamos cuando estuvimos en Primera de Reyes, pero en Primera de Reyes capítulo 11, el versículo 33, noten de lo que se queja el Señor aquí en cuanto al pueblo de Israel. Noten, de Judá, como hemos estado hablando. Y es que me han abandonado y se han entregado al culto de Astaret, que era la diosa de los sidonios, de Quemos, que era el dios de Moab, de Moloc, que era el dios de los amonitas. Notan cómo andan de Dios en Dios, en Dios, en Dios, buscando que esos dioses quizás les den lo que el Dios vivo no les ha querido dar por su bien, pero que no les ha querido dar. Y luego noten lo que sigue diciendo, han abandonado mis caminos, han dejado de hacer lo recto delante de mis ojos y no han cumplido con mis estatutos y mis decretos, cosa que nunca hizo David, su padre. Entonces noten, andan de un lado para otro, andan buscando aquí, andan buscando allá, a ver en dónde encuentran lo que quieren para quedarse ahí. Y luego encuentran un lugar en donde quizás encuentren lo que quieren, pero en cuanto se les deja de dar lo que quieren, ¿qué hacen después? Vámonos a otro lugar. Y ahí andamos, de lugar en lugar, de religión en religión, de filosofía en filosofía, de método en método, ¿sí? De un lado para otro, buscando algo que se acople a nosotros. Porque el hombre nunca se quiere acoplar a lo que Dios quiere, siempre encuentra algo de malo con lo que Dios quiere para él o ella. ¿Se dan cuenta de eso? Que aun cuando sepamos que viene de Dios, de todas maneras se da el caso que decimos, sí Señor, pero es que yo quisiera esto o aquello. No estamos conformes a veces con lo que Dios quiere. ¿Quién sabe mejor lo que nos conviene o no nos conviene? ¿Nosotros o Dios que puede verlo todo? Que tiene la vista de todo el panorama. Yo creo que Dios, ¿no creen?
Pero a veces nos enojamos con Dios, nos decepcionamos de Dios porque no nos da lo que queremos y tenemos la tendencia a menudo, no está bien, pero tenemos la tendencia a ir a buscar otro lugar en donde se nos pueda dar, ir a buscar otra metodología en donde lo podamos encontrar. No decimos a otro Dios porque en nuestros tiempos no se habla de otros dioses, pero sí tenemos otros lugares a donde ir, otras fuentes a donde ir a buscar lo que queremos, ¿no es cierto? Santiago le escribe ahora a la iglesia, vamos a transmitirlo al Nuevo Testamento. Santiago le escribe a la iglesia en Santiago 4, los versículos 4 y 5. Noten lo que les dice. Hay gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. ¿Escucharon eso? ¿Están leyéndolo? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo, sabía que iba a pasar. Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Entonces, si nos vamos a hacer amigos del mundo y vamos a empezar a practicar los métodos del mundo y vamos a empezar a adoptar las filosofías del mundo y nos estamos haciendo amigos de ellos, ¿sí? Vamos a constituirnos o nos vamos a declarar enemigos de Dios. Porque, ¿qué dice aquel famoso dicho? Dime con quién andas. Entonces, si andas en el mundo, ¿a quién te vas a parecer? Al mundo. Es inevitable. Es inevitable. Se nos pegan las cosas del mundo, ¿no es cierto? Y a veces, ¿cómo tenemos, cómo nos da trabajo quitarnos las cosas del mundo? ¿No se han dado cuenta de eso? Empezamos a adoptar una cosita por aquí, otra cosita por allá. Cuando menos pensamos, tenemos un armario lleno de cosas del mundo. Y luego el Señor nos habla y el Espíritu Santo de Dios nos convence de que no está bien. Y deshacernos de ello es como, pero le he invertido tanto dinero. Y le he invertido tanto tiempo. Sí. Me acuerdo cuando yo me convertí al Señor y tiré todos mis discos mundanos al canal todo americano allá en Mexicali. Sí, eran discos de esos de 33 revoluciones, así de viejo estoy. Y me acuerdo que agarré todos mis discos de Michael Jackson y todos mis discos de Led Zeppelin y todos mis discos de Uriah Heep y todos esos conjuntos de rock pesado, porque a mí me gusta el rock. Queremos rock. Sí, me acuerdo. Y los agarré todos y los amarré. Y duraron un par de semanas amarrados ahí en la sala. Porque no tenía el valor de echarlos al canal, porque me habían costado mucho dinero. Y luego, no nada más me habían costado dinero, pero qué tal si como coleccionista un día valen mucho más dinero. Mis hermanos, cuando dejamos que el mundo clave sus garras en nosotros, es difícil, ¿sí? Sacar esas garras de nuestras vidas. Por eso el Señor constantemente los está amonestando, por eso en el Nuevo Testamento se nos amonesta a no hacernos amigos del mundo. Ahora no me malentienda, no vamos a irnos a vivir en una cueva como ermitaños y no tener contacto con el mundo. Lo que se nos está diciendo es que no nos hagamos amigos del mundo, que no adoptemos las cosas que ellos hacen, que no adoptemos las metodologías que ellos hacen, las cosas que ellos hacen, que las veamos con cuidado y no las traigamos a nuestra casa, no las dejemos entrar en nuestro corazón. El apóstol Juan nos dice en 1 de Juan, capítulo 2, los versículos 15 y 17, noten, no amen a quién, ni las cosas que ¿qué? Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? Deténganse ahí, por favor. ¿Se han puesto a pensar en eso? O sea, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque no se puede amar y servir a dos señores. Porque se va a amar al uno y se va a aborrecer al otro. Se va a servir al uno y se va a despreciar al otro. No se puede, no, es imposible. No se puede. Entonces, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque hay una competencia ahí. ¿Sí? Y normalmente lo que pasa es que el mundo termina apoderándose más del corazón de la persona que Dios mismo. ¿No se han dado cuenta de eso? Es imposible, pero Dios tiene, que no tiene el poder para echar afuera el amor del mundo. Lo tiene, pero no es su responsabilidad de echar afuera de nuestro corazón el amor al mundo. ¿Saben de quién es responsabilidad?
nuestra. Oh my goodness, le estoy predicando al coro entonces. Sí, es responsabilidad nuestra. El Señor nos lo señala, nosotros decidimos si lo vamos a hacer o no. El Señor no nos va a forzar. El Señor no nos va a forzar. Entonces, si el alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque ¿cuánto? Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Deténganse ahí. Todo lo que está en el mundo, y en estas tres categorías se puede incluir todo lo que hay en el mundo. El deseo de la carne, lo que mi carne quiere, ¿sí? Y tenemos la tendencia a igualar la carne con la sensualidad, pero no es así. La carne habla acerca del cuerpo humano. Y nuestro cuerpo siempre quiere que se le trate bien. ¿No se dan cuenta de eso? Nuestro cuerpo siempre quiere que se le trate bien. Nuestro cuerpo quiere comer 3 veces al día, si se puede más, pues más, ¿verdad? Que quiere comer buena comida, quiere tomar buenas cosas, que quiere andar en buenos lugares, ponerse buena ropa, ¿sí? Todo eso es parte de lo que el cuerpo desea, y a menudo el cuerpo, el deseo del cuerpo, lo que el cuerpo quiere para sí mismo, a menudo toma precedencia sobre las cosas que el espíritu quiere. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí, no se han dado cuenta de eso. Yo sí. Hasta cuando prendo la televisión, cuando estoy decidiendo qué quiero ver, ¿verdad? Estoy decidiendo qué quiero ver y qué es lo primero que viene a la mente. ¿Algo carnal o algo espiritual? Seamos honestos. Les digo una cosa y no le dicen a nadie. Ok. Yo sé que muchos no lo tienen, y si no lo tienen, qué bueno que no lo tienen, y qué bueno que han sido convencidos, me imagino, por Dios, por el Espíritu Santo, que no lo tengan. Pero yo todavía tengo Netflix, ¿ok? Yo todavía tengo Netflix. Acaba de salir la película, acaban de poner la película Jesus Revolution en Netflix, que la acaban de poner. Tengo 2 semanas queriendo verla. Y cuando aparece en Netflix, es lo primero que aparece en la pantalla, Jesus Revolution. Pero por favor no le van a decir nada de lo que les voy a decir ahorita, ¿ok? Estoy bien adicto a la serie The Crown. ¿Ok? Pero yo creo que ya van como 3 veces que miro todo de principio a fin. Y cuando ya finalmente apago la televisión, mañana voy a ver Jesus Revolution. Y The Crown no tiene nada de malo, ¿ok? No tiene así cosas como que matación, no, nada de eso. Una que otra mala palabrilla y etcétera, pero no tiene nada de eso, ¿sí? Pero siempre, ya van 2 semanas que cuando apago la televisión, mañana voy a ver Jesus Revolution. Y viene mañana The Crown. Y cuando menos pienso, me quedo bien dormido. No lo diga así, se puede malinterpretar. Y ya no vi Jesus Revolution otra vez, pero sí la quiero ver, sí la quiero ver. Pero se oye curioso, pero así es la carne y el espíritu. El espíritu nos llama a hacer una cosa, la carne nos llama a hacer otra. Nos dice Pablo en Gálatas, ¿verdad? Que el espíritu y la carne siempre están en lucha el uno con el otro, ¿sí? Entonces, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el orgullo. Si hace 2 meses se celebró el mes del orgullo, ¿verdad? El orgullo. ¿De qué estamos orgullosos? Es más, como cristianos, ¿de qué podemos estar? No podemos ni siquiera orgullecernos de que somos cristianos porque el Señor nos llamó a ser cristianos y porque Él abrió la puerta para que podamos ser cristianos. Así es que ni en eso nos podemos gloriar, por eso debemos gloriarnos en Cristo y no en nosotros mismos. Entonces, de nuevo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, que la Biblia dice que los ojos y la tumba nunca se cansan. Nunca se cansan, siempre están recibiendo más y más y más y más.
Y por más que cosas que veamos, siempre queremos ver más. Por eso esos aparatitos que tienen enfrente de ustedes ahorita son tan peligrosos. No, pastor, estoy siguiendo el estudio aquí en la Biblia. Pero de repente, ¡ping! Notificación. Lo digo porque me está pasando a mí aquí en el iPad que tengo enfrente de mí también. A veces salieron como dos o tres notificaciones. ¿Sí? Y si no estuvieran aquí ustedes enfrente de mí, ¿saben qué haría? Checaría la notificación. No, no es cierto, no es cierto. Pero esa es la lucha que hay siempre entre la carne y el espíritu, ¿no se dan cuenta? Entonces, todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y si no provienen del Padre, ¿qué debemos hacer con ellos? Qué bárbaro. Desecharlos. Ahora la pregunta es si lo vamos a hacer o no. Aquí pueden decir desecharlos. Aquí pueden prometer que lo van a hacer. Aquí pueden decir, Señor, ahora sí te prometo que ya no más. Pero ya cuando nos vayamos de aquí, cada uno va a hacer lo que, ¿verdad? Checar mensajes, notificaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es lo que va a pasar. Noten lo que dice en el versículo 17. El mundo y sus deseos, ¿qué? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Okay. Es lo que les está diciendo al pueblo de Judá y en Jerusalén, ¿verdad? Si quieren, van a comer lo bueno de la tierra. Pero si no, van a morir a espada. ¿Sí? Y luego noten que les dice que antes residía en la ciudad esta de la que está hablando Jerusalén, la justicia y el derecho, y ahora es el asesinato. Les está recordando en dónde habían estado, ¿sí? Y les está diciendo en dónde están ahora. A veces el Señor en el Nuevo Testamento también nos recuerda de dónde hemos estado, ¿verdad? A veces estamos leyendo las Escrituras, estamos escuchando una prédica, estamos cantando cantos, etcétera, y el Señor por medio de todas esas cosas nos recuerda en dónde hemos estado en nuestro caminar espiritual y nos deja ver si hemos caído, si le hemos bajado de nivel. ¿Sí? ¿Por qué nos dice eso? ¿Por qué nos deja ver eso? ¿Por qué creen ustedes que nos deja ver todo eso? Para que darnos chance de arrepentirnos, para darnos chance de volver al nivel en donde habíamos estado antes. Escuché a un predicador que dijo una vez, si te puedes acordar de un tiempo en el cual estabas más ferviente sirviendo a Dios, eras más ferviente en la lectura de la palabra, eras más ferviente en la adoración de Dios de lo que estás ahora, ¿sabes qué sucedió? Has bajado de nivel, te has deslizado. Has caminado hacia atrás. Y el Señor nos llama a recordar de dónde hemos caído, no para condenarnos, sino para que corramos y busquemos llegar de nuevo al nivel en donde estábamos. En el Apocalipsis, en Apocalipsis 2:5, mis hermanos del grupo de varones lo vimos, a la iglesia de Éfeso, noten lo que les dice. Recuerda, por tanto, que de dónde has caído y luego arrepiéntete y luego y haz las primeras obras. ¿Sí? El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído, acuérdate dónde estabas. Acuérdate de tu primer amor, acuérdate de cuando recién viniste a mí, cómo me amabas, cómo me servías, cómo leías la palabra, cómo me adorabas, cómo buscabas estar siempre en comunión conmigo, cómo buscabas tener compañerismo conmigo. O sea, acuérdate de dónde has caído. Y si te das cuenta de que has caído, ya ni vengas conmigo. Eso es lo que les dice. ¿Qué les dice? Arrepiéntete. Es tan sencillo. Nada más arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Ay, pero es que es tan difícil. Yo sé. Es la carne. Pero ¿qué se nos dice en el Nuevo Testamento que hagamos con la carne? Que la crucifiquemos. Que la hagamos morir. ¿Sí? Que la hagamos morir. Y si hacemos morir la carne, poco a poco vamos a volver a
ir levantando nuestro nivel de espiritualidad. No porque eso nos haga más aceptos delante de Dios, sino porque eso nos trae más bendición a nosotros mismos. A nosotros mismos. ¿Sí? Y luego noten lo que les dice. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Ahora, esto se lo está diciendo a la iglesia. No se lo está diciendo a alguien que está perdido en el mundo de pecadores, se lo está diciendo a la iglesia. Ahora, ¿qué quiere decir que va a quitar el candelero? El candelero es lo que, es lo que alumbra, es lo que ayuda a la visión, es lo que ayuda a ver las cosas claramente. ¿Sí? Cuando venimos aquí y estudiamos la palabra juntos, el Señor alumbra nuestros ojos espirituales, alumbra nuestro cerebro, nos deja ver cosas en la palabra que no habíamos visto antes o que no habíamos visto en mucho tiempo. Pero si el Señor quitara esa luz, ¿qué íbamos a recibir? ¿Qué íbamos a hacer? Absolutamente, iban a ser nada más palabras de un loco que decidió pararse enfrente de ustedes a hablarles de cosas que no se entienden. La razón por la que las entendemos es porque el Espíritu de Dios está haciendo brillar su luz en nuestros ojos y nuestra mente. ¿Sí? Y luego noten en el versículo 22 lo que les dice en Isaías 1:22, noten, tu plata se convirtió en escoria, tu vino se mezcló con agua. Tu plata, le está diciendo a esta ciudad, a este pueblo de Judá, tu plata se convirtió en escoria, tu vino se mezcló con agua. La plata era y es un metal valioso, pero ese metal valioso, ¿sí? Ahora es visto por Dios como ¿qué? Como escoria. Curioso, ¿no? ¿Saben lo que quiere decir escoria? Escoria quiere decir cosa vil y de ninguna estimación. No son dignos de ser estimados. Es lo que les está diciendo Dios aquí. Su plata, tan brillante, tan hermosa, tan refulgente que era, ahora se ha convertido en algo vil, ahora se ha convertido en algo que no tiene ninguna estimación. Han perdido su atractivo. Dejaste de ser la bella ciudad que eras, dedicada a Dios y a proclamar su nombre a las naciones, y te has convertido en algo vil, en algo ruin. Este es Dios hablando de las cosas duras, ¿no es cierto? Cosas bastante duras. ¿Pero por qué se los está diciendo? Para que se arrepientan, no con el propósito de condenarlos, sino con el vamos a esperar a que, ¿ya se oye? Se oye. Entonces tu plata se convirtió en escoria, tu vino se mezcló con agua. ¿Qué pasa cuando el vino se mezcla con agua? Se diluye. Yo no tomo vino, ¿ok? Yo no tomo vino, es mi convicción que yo no voy a tomar alcohol, ninguna bebida alcohólica ni nada. Pero hay muchos cristianos que sí se toman su copita de vino con la cena, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que tenga algo de malo tomarse una copa de vino con la cena. No estoy diciendo eso, ¿ok? Para que no me vayan luego a criticar o a decir que, ay, el pastor, qué bárbaro. No. Pero yo he decidido que no voy a tomar vino. Pero los que sí toman, los que son conocedores, los que le dan la vuelta a la copita y la huelen y se toman un poquito y... Se saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Qué bárbaro. Y saben, ¿verdad? Hasta ponen el dedito así para... Saben de lo que estoy hablando. ¿Qué pasaría a ustedes los conocedores? Yo no soy conocedor, pero ustedes los conocedores.
Y yo no sé quiénes son, así es que no se sientan mal. Pero ¿qué pasaría si les sirvieran un vino caro, pero que estuviera diluido con agua? No, calle boca para lengua, ¿verdad? Se le arma al restaurantero, ¿verdad? Se le hace- claro que sí, sí. Se diluye. Diluir quiere decir disolver algo por medio de un líquido. Disminuir la concentración de una solución añadiendo disolvente. Escuchen esta. Hacer que algo pierda importancia o intensidad hasta no poderse percibir. Le está diciendo aquí a su pueblo, a esta ciudad, le está diciendo, te diluiste. Términos modernos, te hiciste Jerusalén light. Es lo que les está diciendo. Te hiciste Jerusalén light. Ya no tienes el sabor que tenías. Ya no tienes la concentración que tenías. Ya no tienes el poder que tenías. Te hiciste light. Mis hermanos, la iglesia en nuestros días se está haciendo una iglesia light. Se está diluyendo la palabra al grado de que cosas como las que yo les estoy diciendo y las que les digo constantemente no se dicen en las iglesias. Porque alguien se puede ofender. Porque alguien se puede enojar y se puede ir. ¿Sí? Porque se predica demasiado la Biblia. O sea, en serio, hay iglesias grandísimas que lo que predican es un evangelio light. ¿Sí? Y eso es la razón por la que los está regañando aquí. Te has hecho Jerusalén light. No hay sustancia en ti, no hay la sustancia que una vez tenías. En alguna vez en ti se adoraba al Dios verdadero, en alguna vez en ti se presentaban sacrificios al Dios verdadero, en alguna vez en ti había este templo que está ahorita ahí todo, va a estar todo derrumbado. Ahí se levantaban los sacrificios como olor fragante delante del Señor, se oían las voces de los cantores, se oía como se estaba oyendo la alabanza y la adoración aquí hace unos minutos. Pero la iglesia, ¿no se han dado cuenta? Muchas de las iglesias light, usted canta y usted no se puede escuchar a sí mismo. ¿Por qué? Porque no tiene nada de malo la amplificación, ¿ok? No tiene nada de malo. Pero cuando eso se vuelve la atracción en lugar de la comunión con Dios por medio de la alabanza, algo está mal. Se ha convertido en una iglesia light. Y luego noten lo que les dice en el versículo 23. Tus príncipes son rebeldes. Cuando habla de príncipes está hablando de jefes o cabezas de la ciudad. Está hablando también de los sacerdotes, está hablando de los maestros, etcétera, etcétera. Les dice, tus príncipes son rebeldes y cómplices de ladrones. Todos ellos aman el soborno y van tras las recompensas. No les hacen justicia a los huérfanos, ni les importa defender los derechos de las viudas. Noten, van tras las recompensas, van tras las ganancias injustas, van tras el dinero, están como príncipes, están como sacerdotes, están como líderes, pero están ahí por lo que pueden sacarle, están ahí por lo que pueden ganar, en lugar de estar ahí para poder servir a los demás. La única razón por la que se debe buscar ser líder en la iglesia, se debe buscar ser anciano en la iglesia, se debe buscar ser obispo en la iglesia, inclusive la única razón por la que se debe buscar ser pastor en la iglesia no es por el cheque, no es por el salario, es porque se quiere servir a Dios y por medio de ese servicio a Dios se quiere servir al pueblo de Dios también. Y si a través de ello, porque la Biblia nos dice que el obrero es digno de su salario, si a través de ello se percibe algo para poder subsistir en esta tierra, porque desafortunadamente se necesita dinero para poder subsistir en esta tierra, entonces gloria a Dios porque es Él el que lo está proveyendo. ¿Sí? Ahora en aquellos tiempos pues, se le llevaba el sacrificio al templo y se degollaba y se despellejaba y se cortaba en pedazos y se cocía o se asaba en el horno,
altar, y luego se agarraba un pedazo y se le daba al sacerdote y le decían, ahí te va, para ti y tu familia. Le daban la mitad del cordero, le daban una pierna de becerro, lo que fuera que presentaban. ¿Sí? Si ustedes quieren bendecirme con un jamoncito de vez en cuando, no hay ningún problema, ¿ok? Hay gente que me bendice con menudito de vez en cuando, hay gente que me bendice de muchas maneras. No, soy, ¿qué? Unos frijolitos puercos de vez en cuando. El hermano está diciendo, sí, yo también quiero ser pastor. Entonces, pero no es por eso que estoy aquí, ok, no es por eso. Pero no es por eso, ok. Entonces van tras las recompensas, van tras las ganancias injustas, van tras el dinero. La palabra de Dios nos dice que el amor al dinero y a las riquezas es lo que los movía en aquel entonces a hacer lo que estaban haciendo. No lo estaban haciendo por servir a Dios, no lo estaban haciendo por servir al pueblo de Dios, lo estaban haciendo por lo que ellos podían ganar. Y eso era lo que Dios les estaba echando en cara. Sí, y luego no les hacían justicia a los huérfanos, ni se les importaba defender los derechos de las viudas. Sí, ya les había advertido acerca de esto en el versículo 17 del capítulo 1, miren ahí en su Biblia, y aprendan a hacer lo bueno, busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. Sí, esto es muy importante para Dios. Sí, que su pueblo se encargue de los huérfanos, que su pueblo se encargue de las viudas. Ahora, en nuestros tiempos tenemos la tendencia a ver a las viudas como aquellas que el esposo se murió, ¿verdad? Pero la palabra hebrea que se traduce viudas no es nada más la mujer a la que se le murió el marido, es una mujer que tuvo marido, pero el marido se fue, la dejó, no está proveyendo para ella, etcétera, etcétera. También se puede considerar viuda, y en la iglesia neotestamentaria, en 1 y 2 de Timoteo, se nos habla de cómo debemos cuidar de ellas también. Y es más, en el libro de Santiago se nos dice en Santiago capítulo 1 y el versículo 27, delante de Dios la religión pura y sin mancha consiste en ¿qué? En ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Ahí está todo lo que hemos estado hablando ahorita. Ayudar a las viudas, a los huérfanos y mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Sí, entonces aquí ellos iban sobre las recompensas terrenales, y estas recompensas terrenales son una muy fuerte fuente de tentación, ¿no es cierto? Las riquezas terrenales son una fuente de tentación para todos nosotros, no necesitamos ser sacerdotes ni nada. Todos nosotros somos muy tentados por las riquezas de este mundo. ¿Sí? Todos somos tentados, todos queremos ser ricos. Nadie quiere trabajar tan duro como se necesita trabajar para ser ricos, pero todos queremos ser ricos, ¿verdad? Por eso muchos, y mejor no lo digo, ¿sí lo digo? No lo digo. Por eso muchos compran boletos de la lotería cada semana, especialmente cuando los premios están en billones, ¿verdad? Voy a comprar un boleto. ¿Te imaginas, Señor, si me saco estos 5 billones, ¿te imaginas el diezmo que te voy a dar? No pueden dar uno de 10. No me hagan empezar, ¿ok? No pueden dar uno de 10, ni 10 de 100, ni 100 de 1000, pero van a dar 1 billón de 10 billones, ¿verdad? No sé, a lo mejor sí, quién sabe. ¿Verdad? ¿Quiénes son los que juegan? No es cierto, no me digan. Para venadearlos, a ver si alguna vez se sacan. Entonces van sobre las recompensas terrenales, y de nuevo estas recompensas son muy fuerte tentación para el ser humano. En 1 de Timoteo capítulo 6, los versículos 6 al 10, 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10, Pablo le dice a Timoteo, pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de ¿qué? Contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso.
Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Porque la raíz de todos los males es que el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Es una advertencia muy clara. No quiere decir que no tiene nada de malo ser rico, ¿ok? Si tiene la habilidad, si tiene la manera de hacerse rico, hágase rico y hágase rica. Eso no tiene nada de malo, pero que no sea su meta principal. Que las riquezas que logremos tener las usemos para la honra y gloria de Dios, para avanzar su reino, para ayudar a los huérfanos, para ayudar a los pobres, para ayudar a las viudas, para ayudar a los menos afortunados que nosotros. Y créanme, viviendo en Estados Unidos hay muchísima gente que es mucho menos afortunada que nosotros, aunque nos quejemos, ¿sí? Versículo 24 de Isaías 1 sigue diciendo: por tanto así dice Dios, el Señor de los ejércitos, el fuerte de Israel: voy a vengarme de mis enemigos, voy a desquitarme de mis adversarios, luego volveré mi mano contra ti, limpiaré tu escoria hasta dejarla pura y te quitaré toda la impureza. Noten, habló de todo el juicio que les iba a hacer, pero ahora vemos el propósito de ese juicio, vemos el propósito del por qué les va a subir el fuego. ¿Por qué? Porque quiere limpiarlos de la escoria, quiere dejarlos de nuevo puros, quiere quitar las impurezas. Cuando el Señor les sube a la llama en nosotros, no es para castigarnos, no es para hacernos llorar, no es para lastimarnos, es porque quiere purificarnos. Quiere purificarnos, el fuego nos purifica, las pruebas de fuego nos purifican, nos hacen más aceptables a Dios. ¿Duelen? Claro que duelen. Apenas si comienzan y queremos que terminen, ¿no es cierto? Pero si somos pacientes, nuestra fe va a ser más refulgente que el oro, más valiosa que la plata. Nosotros vamos a ser más aceptos al Señor. Pero luego noten que les dice aquí: primero voy a lidiar con mis enemigos, pero luego voy a volver mi mano contra ti. La mano de Dios que había librado a Israel de su esclavitud en Egipto, ahora sería la mano de Dios que se usaría para disciplinar y purificar a su pueblo. Y como se hace con los metales preciosos como el oro y la plata, Dios va a aumentar el calor debajo de su pueblo, pero no para destruirlos, sino para purificarlos y volver a hacer a su pueblo y a esta ciudad una ciudad de justicia, una ciudad fiel a Él, redimirla de la idolatría en la que había caído. Y luego noten el versículo 26: haré que tus jueces sean como eran al principio, de nuevo volver al principio, y que tus consejeros sean como eran antes. Después de eso te llamarán ¿qué? Ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada por medio de la justicia y los que se vuelvan a mí por medio del derecho. Ahora, esta es una de esas profecías medio así difíciles, porque esta es una de esas profecías que tienen un doble cumplimiento. Un cumplimiento para un tiempo específico, pero un cumplimiento para el futuro también. Sí, un cumplimiento para el futuro también. El primer cumplimiento iba a ser cuando los judíos volvieran a Jerusalén con Zorobabel y con Nehemías y con Esdras, etcétera, etcétera, y reconstruirían el muro y reconstruirían el templo. Pero luego fue destruido otra vez. La segunda vez va a ser cuando el Señor vuelva a la tierra y establezca su reino aquí en la tierra y se siente sobre el trono de David a reinar la tierra por 1000 años. Sí, esa es la segunda vez que se va a hacer esto. Pero luego se va a cumplir una tercera vez, pero para toda la eternidad, cuando venga la nueva Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí el Señor está profetizando algo que va a suceder unos cuantos cientos de años después de esto, ¿sí? 80 años más o menos después de esto. Y luego está profetizando que va a suceder un par de siglos después de eso otra vez, después de que sea destruida la ciudad, va a volver a ser reedificada. Y luego al final el Señor va a traer lo que conocemos en la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21, versículos 1 al 4, Apocalipsis 21, 1 al 4 dice: vi entonces un cielo nuevo
y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía. Versículo 2. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Y entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Versículo 4, Dios enjugará, que quiere decir secará las lágrimas de los ojos de ellos. Y noten, la cosa más gloriosa del mundo. Y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, porque todo va a dejar de existir. Versículo 28 dice: pero los rebeldes y pecadores serán aniquilados al mismo tiempo, y los que abandonaron al Señor serán consumidos. Sí, la palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:29 que nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Y también nos dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por eso debemos estar seguros de que estamos en Cristo, porque es solo en Cristo que estas cosas no nos van a tocar a nosotros. Es solo en Cristo. Luego en el versículo 29 dice: entonces ustedes se avergonzarán de las encinas que tanto amaban y lamentarán haber elegido esos huertos. ¿De qué está hablando aquí? ¿De dónde salieron estas encinas? ¿Sí? Bueno, pues las encinas y los huertos eran lugares en donde los habitantes de Judá y de Jerusalén habían ido a practicar ritos paganos de fertilidad que se celebraban en esos huertos y jardines sagrados, en los que adoraban a espíritus engañadores que de nada les iban a servir una vez que el juicio de Dios cayera sobre ellos. Vean ahí en su Biblia, en Isaías capítulo 65, unas cuantas páginas hacia la derecha, unos cuantos scrolls hacia arriba. En Isaías capítulo 65, los versículos 1 al 5, noten lo que dice ahí: los que no preguntaban por mí me buscaron, y los que no me buscaban me encontraron. Dios hablando aquí. A los que no invocaban mi nombre les dije: aquí me tienen. Algo que de hecho Pablo cita en Romanos 10, los versículos 20 y 21, hablando de los gentiles. Versículo 2 de Isaías 65 dice: todo el día tendí mis manos hacia un pueblo rebelde, un pueblo que va por el mal camino en pos de sus pensamientos. Versículo 3, un pueblo que descaradamente me provoca a ira todo el tiempo, que ofrece sacrificio en los huertos y quema incienso sobre ladrillos. Versículo 4, un pueblo que se sienta entre los sepulcros y pasa la noche en lugares escondidos, que come carne de cerdo, que estaba prohibido para los judíos, y que en sus ollas tiene caldo de cosas inmundas. Un pueblo que dice: quédate donde estás y no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Es como decir: yo estoy bien así como estoy. De nuevo, la soberbia, el orgullo del hombre. Yo estoy bien así como estoy. Nadie me va a decir que tengo que cambiar. Nadie me va a llamar la atención. No se preocupe, hermana, no se preocupe. No haga polvo y la gallina es suya. Ahorita lo van a pagar, ahorita lo van a pagar. Entonces es lo que están diciendo aquí: yo estoy bien así como estoy. Nunca debemos decir yo estoy bien así como estoy. Siempre hay lugar para mejorar, ¿no es cierto? Si somos honestos, siempre hay lugar para mejorar. Siempre hay una forma de crecer más en el Señor, en el conocimiento de Él, etcétera, etcétera. Les termina diciendo aquí en los versículos 30 y 31, ya para terminar hoy: serán ustedes como encinas que se quedan sin hojas, como huertos carentes de agua. ¿Qué le pasa a un huerto que carece de agua? Se seca. Los fuertes serán como estopa. ¿Saben lo que es la estopa, verdad? Sí, y saben que la estopa es flamable, ¿verdad? Se enciende rápido. Y sus fuertes serán como estopa, y sus hechos serán la chispa que prenda fuego a unos y otros, y arderán y no habrá quien apague el fuego. Wow. Tremendas cosas que el Señor le está diciendo a su pueblo, ¿no es cierto?
tremendas cosas que el Señor le está diciendo a su pueblo. Y Pablo nos dice que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para amonestación nuestra, para que nosotros nos demos cuenta de lo que ellos hicieron y nosotros no vayamos a caer en ese mismo error. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, prestemos atención. Hay aquel dicho que dice que si el saco nos queda, ¿qué debemos hacer? Ponérnoslo. No lo ponemos. Admitimos que ahí es en donde nos encontramos delante de Dios, confesamos nuestros pecados a Dios y Él es que para y qué más. Entonces no sigamos. ¿Por qué seguir en esa situación de que si soy, que no soy, que si estoy, que no estoy? ¿Por qué si tan solo tenemos que ir como les estaba mandando a su pueblo aquí? Vengan ahora, vamos a ponernos a cuentas. Si es lo único que Dios quiere, que admitamos que somos pecadores, que la regamos y que lo necesitamos a Él para que nos limpie y nos purifique, ¿verdad? Y si decidimos seguir montados en nuestro macho, como se dice, entonces como hijos de Él, ¿qué somos? ¿Qué tiene que hacer? Disciplinarnos, arrimarnos tierrita, como decía mi papá, subirle a la llama. ¿Cuántos quieren que el Señor les suba a la llama? Ahorita no, especialmente con el calorón que está haciendo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? La única manera que Dios nos puede usar completamente es quebrantándonos completamente primero. Y a ninguno nos gusta ser quebrantados. A nadie. Pero para poder ser usados completamente por Dios, tenemos que ser quebrantados completamente por Dios. Y luego Él nos hace nuevos. Luego Él nos da su Espíritu Santo, nos da nueva vida, nos da un nuevo corazón, un nuevo sentimiento, un nuevo deseo por las cosas espirituales y luego nos llama a su servicio. Qué chulada, ¿no es cierto? Hermoso nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Te damos gracias por esto que estamos leyendo en Isaías, que a veces es difícil de leer, difícil de escuchar, difícil de predicar, pero que lo tienes en tu palabra porque debemos de estudiarlo y escudriñarlo y tomarlo como, no como una advertencia necesariamente, sino como un llamado a que nos veamos en el espejo de tu palabra. Y si estamos cayendo en el mismo error que cayó Judá, en el mismo error que cayó la ciudad de Jerusalén, Señor, danos la habilidad para reconocerlo, para ir delante de ti, para confesarlo, para arrepentirnos y encauzar un camino completamente opuesto al que estamos llevando ahorita. Gracias por tu paciencia, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia. Gracias porque nos amas tanto que cuando estamos yendo en un camino que nos va a causar algún daño, tú, Señor, tomas la responsabilidad de volvernos al camino correcto. Y sí, a veces duele cuando tienes que subir el calor para purificarnos. Y a veces duele cuando tenemos que ser quebrantados, Señor, por ti. Pero sabemos que lo haces con el propósito de purificarnos. Sabemos que lo haces con el propósito de que una vez que hayamos sido restaurados, redimidos en Cristo, podamos ser usados por ti para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor. Que aun cuando somos pecadores, tienes una obra para cada uno de nosotros y nos das dones para llevar a cabo esas obras. Que todos seamos sensibles a la dirección de tu Espíritu y que todos tengamos el deseo en nuestro corazón de siempre complacerte a ti en todo lo que hagamos. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a mis hermanos y mis hermanas aquí presentes, viéndonos por Facebook Live, los que nos van a ver en YouTube mañana. Bendícenos a todos, Señor, como tu pueblo. Y úsanos para la propagación del mensaje del Evangelio, en donde quiera que vayamos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén y amén.